Hey, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Amantes del anime, el manga y el hentai. Seguimos con la continuación del resumen del arco 5 de Re:Zero, que vendría a ser la tercera temporada. En descripción le voy a dejar la lista de videos de los resúmenes del arco 5, del arco 6 y los siguientes arcos posteriores. Sigamos. Bueno, antes de que llegara Subaru y Reinhardt, estaban en la iglesia, pues Emilia, Regulus, ¿no? Y comienzan a hablar. Regulus dice, lamento haber hecho tan repentinamente. Puede que te haya sorprendido un poco. Y se tiran un monólogo de disculpas y tanta vaina, ¿no? Como es la típica personalidad de Regulus. Emilia dice, entonces, ¿disculparse es importante? Regulus dice, exacto, así es, disculparse es importante. Qué alivio, es obvio, tú pareces entender ese punto. Y así, la personalidad de Regulus suele ser que habla mucho, ¿no? Cuando quiere dejar en claro sus puntos. Entonces, después de haber hablado tanto, los ojos de Regulus miraron a Emilia de arriba hacia abajo, como su cuerpo solo estaba envuelto en una sábana. Ella se puso un poco tensa bajo esa mirada. Regulus dice, sí, la timidez es importante, incluso entre esposos. En este punto creo que estás muy bien. Una vez más, acerca de la pregunta de antes, preferiría que no me malinterpretaras. Entonces, lo que pasa es que Regulus estaba preocupado un poco con saber si Emilia había sido tocado antes por otro hombre, ya que para él era muy importante la pureza de sus esposas, ¿no? De hecho, las esposas de Regulus, que son bastantes, todas son puras, nunca han llegado a consumar el acto con Regulus, así que Regulus es bien raro, pues, ¿no? Bueno, Regulus dice, obviamente, comprobar si conservas tu virginidad o no, evidencia segura es una tontería. Pero como una especie de referencia, creo que tiene un valor muy significativo. Así que deliberadamente, incluso sabiendo que se tira un monólogo de la importancia de la virginidad, bla 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 bla. Dice, ¿qué le importa cómo es tu virginidad a algún desconocido que no amas? Lo estoy comprobando porque te amo. Lo que él consideraba importante el término virgen, eso era. Y luego lo dice, y entonces preguntaré de nuevo, oye, ¿eres virgen o no? Emilia dice, ¿qué quieres decir con virgen? Lo siento, no lo había oído antes. Regulus dice, ¿qué? Después de recibir esta pregunta, a Regulus se pone hay una expresión, ¿no? De que nubla los ojos y cerró los ojos y la boca, lo que causó que Emilia se preocupara. Y Regulus dice, excelente, esa es mi chica ideal. Emilia queda como, Emilia se había confundido preguntándose a sí misma si tal vez Regulus estaba refiriendo a un tipo de chica que se llamaba virgen, no por el término virgen, sino a alguna chica que se llamaba con ese nombre, ¿no? Regulus dice, así es como debe ser la virginidad del cuerpo, esto, la virginidad del cuerpo, que se tira un monólogo. Emilia queda en silencio y Regulus dice, sí, lo entiendo, ten la seguridad de que te daré la bienvenida como mi esposa. Además, con todo esto me di cuenta de algo muy importante. Y bla bla bla, sigue hablando. Agarra la mano de Emilia, la levanta y luego la suelta, ¿no? Mientras estaba satisfecho con la respuesta de Emilia. Y igual Emilia no entendía muy bien, ¿no? El concepto de virgen. Entonces Regulus dice, wow, y tu apariencia no puede dejarse así. Haré los arreglos para un cambio de ropa inmediatamente. Y dice, número 184, ven aquí. Emilia queda en silencio. Entonces aparece una mujer muy hermosa, ¿no? Que era la esposa número 184. Una mujer joven de cabello rubio y modales educados. Llegó al lado de Regulus y lo saludó recatadamente en el acto. Era una mamucha, era, pues, ¿no? Hermosísima la flaca. Regulus asistió a sus gestos y Regulus dice, para ella una moda de ropa para número 79. Recordemos que número 79 porque hace mucho Regulus tenía ya el pensamiento de que Emilia iba a ser su 79 esposa, ¿no? Y en ese entonces todavía tenía 78, así que reservó el número 79 a Emilia. Y estamos hablando de hace muchísimos años, antes de Emilia que fuese congelada, ¿no? Entonces Regulus dice, tan pronto como esté preparado celebraré la boda. Esta chica está en la misma posición que todos ustedes. Vete y cuida de ella. El número 184 queda en silencio. Y Regulus dice, sí, ya no eres propensa a reírte. Buena chica, buena esposa. Regulus estaba satisfecho con la mujer que sentía en silencio y obedecía. Regulus dice, entonces nos vemos más tarde. Emilia dice, sí. En el número 184 le dice a Emilia, por aquí. Emilia dice, oye, disculpa, quiero preguntarte bastante cosas, le dice Emilia. Número 184 dice, debes cambiarte de ropa. Emilia dice, La ropa es importante, pero dime, ¿sabes dónde está este lugar?
Yo estoy en una plaza en Priscila con una persona de culto de la bruja. Hey, espera. Emilia dice, esto debe haber sido originalmente una habitación un poco diferente. Número 184 dice, honorable esposa, trajo esta ropa para que fue escogida con cuidado y por lo tanto debes vestirla. Número 79. Me dice, cuando dices número 79 te refieres a mí. Creo que Regulus también me llamó así hace un momento. ¿Y tú eres? Número 184 dice, yo soy número 184, su esposa, como tú. Me dice, ¿como yo? Y así se tiran un monólogo las dos, pues, ¿no? Es decir, donde Emilia le parecía extraño cómo respondía la número 184, ¿no? Emilia dice, no es extraño, para convertirte en cónyuge tienes que casarte con tu pareja, ¿verdad? Yo no me he casado con Regulus, no tengo ninguna intención de hacerlo. El matrimonio es entre un hombre y una mujer que dicen que quieren estar juntos y seguirán gustándose el uno al otro después de casarse. Yo no puedo hacer una promesa con nadie todavía. Número 184 dice, si te refieres a una boda, se celebrará ahora mismo, con eso el asunto quedará zanjado. 184 era un poco fría, pues no. Emilia dice, espera, ¿qué estás haciendo? Está quitando la ropa para vestirla, al número 184. Y número 184 dice, debes cambiarte al vestido de novia de inmediato. Afortunadamente tu ropa ya está preparada. Al vestirte para acostarte en la cama, se revisó tu talla, así que puedes estar segura de que el vestido te quedará bien. Emilia dice, ¿fuiste tú que me desnudó? Número 184 dice, ¿acaso creías que fue nuestro honorable esposo? Por favor, tranquilízate. Él no tiene el hábito de ver la piel de las mujeres. Y en primer lugar no tiene ningún interés en las mujeres. Después de que tu virginidad haya sido asegurada, él no hace nada. Así es, amigos, Regulus es un gilazo. Tiene un montón de esposas muy hermosas. Y el sonsonazo pues no hace nada. Pero hay un motivo de eso también, ¿por qué no? De la pureza y todo que tiene que ver con su autoridad. Y más tarde lo vamos a explicar también. Aunque realmente es triste, pues no, que Regulus sea tremendo cook, pues no. Y en sí, Emilia dice, ¿tú también estás hablando de esa virginidad? Número 184 dice, increíble, ¿en serio no estabas fingiendo? ¿Realmente no lo sabes? No, ya sabemos que Emilia pues es media inocente, pues no. Pero ya este es una payasada pues, del autor, ¿no? Pues estábamos hablando de cosas básicas, pues no, el típico cliché de la chica pura que le ponen que no sabe de la virginidad y todas esas vainas. Y bueno, pues ya pero es parte de la historia, pues no, está bonito la pureza de Emilia, pero ya se pasa el autor también con darle mucha ingenuidad a Emilia, pues no. Así también como cuando se equivoca de los besos, toda esa vaina, aunque hay una justificación de que como estuvo congelada y toda esa vaina, tenía una mente de niña que prácticamente era de poca edad y tanta esa vaina. Entonces, actualmente en mentalidad, digamos, Emilia no es tan despierta en todos los conceptos, pues, ¿no? Aunque tiene ciento y cuántos años, pero en realidad tiene como una mente de 15 por ahí. En fin, se justifica todo eso. Y así se comienzan a hablar, pues, ¿no? Con el vestido y todo, y Emilia se veía muy hermosa. Sus manos y piernas delgadas, la piel blanca y el cabello largo y plateado especialmente. Emilia dice gracias. Incluso si no lo dices en serio me alegra. Solo Subaru y Anne me dicen cosas así. Ya que número 184 decía que era muy hermosa, ¿no? Entonces comienzan a hablar de Subaru, que dice que no se lo menciones nunca al honorable esposo, refiriéndose a Regulus. Emilia dice, ¿por qué? Porque dice, porque podría sospechar que tu mente no es virgen. Y Emilia dice, de nuevo se trata de esa virgen, que yo no soy esa virgen ese. Y así pues no pasa. Y Regulus dice, simplemente grandioso como pensé, el blanco te queda bien. Emilia dice gracias. Y Regulus dice, una boda es importante, ¿sabes? Normalmente pienso que no debo de estar vestido como tal. Y así se tira otro monólogo. Y Emilia dice, el lugar de la celebración, ¿qué quiere decir? ¿Es aquí? Y había un montón de mujeres. Y Regulus dice, estas chicas son mis esposas, están en la misma situación que tú, todas justas son 291 en total. Es triste, pero muchas de ellas murieron. Y aquí nos están dando una indicación de más o menos, un dato importante de que nos dirán más adelante por qué las esposas de Regulus son bastantes y por qué algunas están muertas. Tiene que ver con su autoridad, ¿ya? Y Regulus sigue hablando pues, ¿no? sobre el amor fijo y tanta vaina, sin favoritismo. Y Emilia dice, lo que estás diciendo no es... Y se escucha una voz que dice, honorable esposo, tengo algo que decirte.
El número 184 había interrumpido, ¿no? Le habló a Regulus, escuchando al número 184, Regulus pronunció el ceño ligeramente. Y Regulus dice, oye, estoy hablando con ella ahora mismo, ¿no lo ves? ¿No crees que estás envenenando la situación al interrumpirme ahora? Y así estaba molesto Regulus por interrumpirle su monólogo. Y la número 184 le dice, es importante. Regulus dice, bien habla. La 184 dice, estoy muy agradecida. Bueno, con respecto al mensaje, no habrá ningún problema si potencialmente un disturbio ocurriera en la boda. Y Regulus dice, la transmisión, la que hizo la voz temblorosa que no conozco, ¿acaso importa? Sí, era muy confiado Regulus, ¿no? Y número 184 dice, yo creo en sus habilidades. No tenemos que preocuparnos entonces. Regulus dice, así que era eso, yo mismo no lo pensé. Y comienzan a hablar, pues, ¿no?, de la situación, ya que habían hecho un anuncio y que podían interrumpir tanta vaina. Así que preparan el lugar y preparan todo el lugar de forma bonita, pues, ¿no? Al despedirse, el número 184 le dio la espalda a Regulus. Al mismo tiempo se encontró con los ojos de Emilias y le hizo una peña de guiño furtivo. Eso fue probablemente una advertencia a Emilia sobre el descuido de sus palabras de antes de que fuera interrumpida. Era como si le hubiera dicho a Emilia que había descuidado el peligro que representaba a Regulus. Como ella comprendió el mensaje, Emilia no dudó en tomar una decisión una fracción de segundo y dice, cuidado. Número 184 dice, Emilia la jaló de brazo agarrando el cuerpo alto pero ligero de la chica. Entonces fue acariciado lentamente el cuerpo por el viento. Y así el viento golpeó la puerta principal, convirtiéndola la entrada en polvo, y luego extendió su destrucción hacia el exterior. Y Regulus dice, lo siento, mi mano se resbaló. Es un alivio que no les haya pasado nada. Entonces había sido Regulus el que había ocasionado esto. Regulus dice, estaré en la sala de espera hasta el momento, así que llámame cuando todo esté listo, ¿de acuerdo? Mientras tú esperas, ¿no sería mejor que te arreglaras un poco el cabello? Emilia dice, ¿qué fue eso que acaba de pasar? Número 184 dice, muchas gracias por salvarme. Parecía que las mujeres continuaban su trabajo a pesar de lo que había pasado y donde casi una había muerto, ¿no? Emilia dice, esperen, esto es raro, ¿no les parece raro? Las demás mujeres quedan en silencio. Emilia dice, ¿no estuviste a punto de ser asesinado ese momento? Si no te hubiera jalado hacia atrás, seguramente tu cuerpo hubiera volado por los aires. Fue aterrador. Y así comienzan a hablar, pues, de la situación donde Emilia se da cuenta que las esposas son medias raras, pero todos sabemos, pues, que es por Regulus que las tiene secuestradas prácticamente, es peligroso y tanta vaina, pues. Emilia habla sobre la felicidad, lo que es el matrimonio y tanta vaina, y comienzan a hablar las demás mujeres, pues, ¿no? Emilia dice que no se va a casar, no quiere casarse y tanta vaina. Número 184 le dice, si quieres márchate, pues no te hace tu derecho. Sin embargo, el honorable esposo no nos perdonará a nosotros, seguramente nos matará a todas. Y Emilia dice, a pesar que era su esposa, sí, pues la tenía amenazada a todas las mujeres, ¿no? Entonces hablan de las esposas y donde ahí mencionan un dato importante. Son 291 mujeres en total y de ellas 238 ya han muerto, así que las restantes 53 son las que están ahí. Y me dice, esas esposas que murieron. Y número 184 dice, ¿acaso necesitas una explicación para saber por qué murieron? Emilia dice, si me voy entonces todos ustedes sufrirán algo severo. Y aquí se explica por qué Emilia se queda, estaba preocupado por las esposas, pues, de que Regulus las vaya a matar, pues, ¿no? Comienzan a hablar de la ceremonia y toda la vaina. Llega el papucho de Reinhardt y Subaru, llegan los héroes a salvar el día. Y ahí pasa otra vez lo que les mencioné en el anterior video, se reanuda todo, ¿no? Y aquí algo bonito que pasa es que Emilia dice, yo aún no sé cómo amar como mujer a un hombre. Aunque Subaru me dice que me ama, yo todavía no puedo corresponder a sus sentimientos ni darle una respuesta directa. Eso es muy injusto de mi parte y sé que le duele bastante, pero Regulus queda en silencio ante estas palabras. Emilia dice, aunque no sé cómo amar a alguien, estoy seguro de que algún día lo haré. Un día amaré a alguien como mujer y he decidido a quién amaré cuando llegue ese día. Y es por eso es que, cogiendo aire y mirando directamente a Regulus, Emilia prosiguió, no seré tuya, uy. Y Regulus se molesta y dice, sí, pues yo tampoco quiero que una perra egoísta como tú como esposa. Menos mal, todo molesto. Y ahí comienza la batalla, pues, ¿no? Donde mencionan palabras de amor, con tanta vaina y comienza la batalla, pues. Entonces Subaru dice, caballero espiritual sin su espíritu compañera, Natsuki Subaru hace su presentación. Y Reinhardt dice, descendiente del santo de la espada, Reinhardt van Astrea.
Y anunciando su nombre, Reinhardt dio un paso adelante. Junto a él, Subaru le guiñó un ojo a Emilia antes de señalar a Regulus y decir: yo me opongo a este matrimonio y me llevaré a la novia conmigo. Y así, mis amigos, sigue la batalla. Y así, mis queridos amigos, nuestros personajes se encuentran en apuros, ya que parece ser que Regulus es muy poderoso y tiene algún tipo de habilidad que no le permite que le hagan daño. Entonces se complica la batalla y tienen que pensar rápidamente cómo contraatacar. Ahí donde a Subaru se le prende el foco y comienza a analizar la situación. Subaru recuerda la historia detrás de la estrella de Regulus. Varios personajes de Re:Zero tienen nombres de estrellas, ¿no? Subaru pide a Reinhardt que comprobara si el corazón de Regulus palpitaba. Al escuchar que Reinhardt responde que no palpita su corazón, Subaru y Emilia intentaron regresar con las esposas, lo que provocó a Regulus preocuparse y tratar de detenerlos, ¿no? Subaru explica a Emilia en qué consiste su autoridad, mientras él mismo se queda como señuelo para distraer a Regulus. Emilia llega donde las esposas y les revela que ellas poseían el corazón de Regulus, mientras intenta pensar cómo deshacerse de él, a lo que muchas mujeres intentaron suicidarse para vengarse de él, de que prácticamente estaban secuestradas, contra su voluntad se casaron, querían venganza. ¡Oh, me vengo! Lo odiaban a Regulus. Eso obligó a Emilia a congelar el lugar y con ello congelándolas a ellas para que dichos corazones no puedan palpitar. Volviendo con Subaru, se dan cuenta de que Regulus aún puede usar su autoridad, lo que hace pensar a Emilia que ha cometido un error. Sin embargo, hay un detalle que no está tomando en cuenta. Pero después se da cuenta. Emilia se da cuenta que ella misma poseía su corazón, pidiendo a Subaru que lo aplaste cuidadosamente con su mano invisible sin dañar el suyo. Una vez aplastado, Regulus se ve incapaz de usar su autoridad durante un largo periodo de tiempo. Como consecuencia, es herido de gravedad por el papucho de Reinhardt. Al intentar escapar, cae en un canal de agua, ahogándose debido a sus graves heridas que no le permitían salir. Un poco más tarde, Subaru y Emilia volvieron para liberar a las mujeres del hielo, donde Subaru siente un objeto negro, misterioso, entrando en su propio pecho. El negro de WhatsApp. Subaru siente un objeto negro misterioso entrando en su propio pecho. El gen de la avaricia. Un poco después de finalizar la batalla contra Regulus, Capella invade el centro de la ciudad con la intención de acabar con todos los presentes. Para su sorpresa, Anastasia estaba esperándole disfrazada de Crush. Esto con el objetivo de obtener información para curar a la verdadera Crush, ¿no? Pero al ver que no responde, Anastasia activa una trampa en el suelo, dejándola caer en un sótano. Tratando de salir de ahí para matarlos, es detenida por Aldebarán, no sé cómo se dice su nombre. En su batalla, Capella cambia de forma sus brazos y piernas para pelear, pero son fácilmente esquivadas por Al, como si los conociera, a lo que Capella sospecha diciendo que deberían ser ataques impredecibles. Sin embargo, Al consigue acercarse y cortarle la cabeza, de paso aplastando también su corazón. Sin embargo, se sorprende al ver su cabeza hablando con él. Él intenta asustarla diciendo que los refuerzos llegarán pronto, pero ella rompe dichas esperanzas, mencionando que sus aliados estaban siendo atacados por Kurgan y Teresia, y que uno de los miembros del culto de la bruja hizo que los espejos de comunicación no funcionaran, dejando a todos los grupos sin posibilidad de comunicarse. Una vez regenerada totalmente, Capella pregunta a él si no tiene miedo de ser infectado por su sangre, como una de sus compañeras, a lo que él responde que ya ha estado evitando su sangre muchas veces. Ella se sorprende, ya que nunca vio que evitara. Él cuenta las cosas de una forma muy extraña, haciendo pensar al lector que tal vez, quizás, posiblemente, puede ser que tenga una habilidad similar a la de Subaru. Al dice: no es un farol, no sé las condiciones necesarias, pero sé que con el contacto sin más no me infecto. Ya sufrí mucho evitándolos. Capella dice: ¿qué? Pero si nunca te vi evitándolos. Al dice: es una historia que no sabes. Puedes vivir sin cabeza, sin corazón. Entonces, ¿qué pasa si los destruyo? ¿Cuántos intentos tengo que hacer? Capella dice: es de sentido común la desesperación cuando tu enemigo es inmortal. No tienes las habilidades suficientes para matarme. Él dice: por cierto, dudo que puedas matarme. Aunque muera 100 veces,
En realidad ya lo hice la mitad de veces, pero ya lo has olvidado. Esa es la conversación que tiene, ¿no? Formándose nuevamente en dragón, intenta matarlo, pero Al aprovecha para obligarla a golpear los cimientos, haciendo que esos caigan sobre ella pensando que la derrotaría, pero por lo contrario, ella los utiliza para escapar bajo tierra. Volviendo con Anastasia, Al se da cuenta que está siendo controlada por su espíritu Equidona. Le explica que era algo necesario para salvar su vida, ya que ella no tenía la fuerza suficiente para pelear por sí misma y podría haber muerto si Capella la atacara. En ese mismo momento, en otro lugar, Otto estaba intentando recuperar el libro de la sabiduría que había entregado al restaurador, encontrándose con Ley Batenkaitos. Poco después, Fel, Tom, uno de los matones que Subaru conoció, Kiritaka y algunos soldados se reúnen a dicha reunión. Afortunadamente, el grupo logró escapar a Kiritaka a un refugio cercano, ya que no tenía conocimientos de pelea. En otra parte de la ciudad, Priscilla y Liliana llegaron a una torre de control en llamas. Sirius les dio la bienvenida enfrente de la torre, explicando que ella encendió el fuego para guiarlas allí. Sirius manda a una multitud de gente bajo su control a atacarlas, pero Priscilla las detiene creando un muro de fuego con su espada. Sirius poco a poco va enfadándose por las acciones de Priscilla y con Liliana, ¿no?, que estaba cantando para liberar a la gente del control mental de Sirius. En ese momento ella intenta atacar a Liliana, pero es detenida por Priscilla. Priscilla comienza a atacarla, pero Sirius trata de disuadirla, revelando que tenía un rehén atado con una cadena. Pero Priscilla continúa golpeándola, asegurándose de romper la cadena para liberar al rehén, y después enviando a Sirius a volar a un canal de agua con un fuerte golpe en la cabeza. Liliana también cae accidentalmente en un canal, pero es rescatada por Kiritaka, que justo pasaba de lado. Después del combate de Otto, Lei fácilmente estaba dominando el combate gracias a su autoridad de gula, pudiendo comerse 3 miembros. Otto intenta detenerlo cuando este intenta comerse a Tom mediante el uso de una piedra mágica explosiva, pero no es de mucha utilidad, ya que aprovecha la explosión para comerse otros 3 más. Quedando poco aliados en la batalla, Beatriz llega para ayudarlos. Otto se contuvo el decir su nombre para que Lei no pudiera comérsela. La habilidad de comerse a los enemigos solo es posible si conoces su nombre, pero lamentablemente Lei ya conocía el nombre de Beatriz gracias a los recuerdos de Ren que poseía. Lei comenzó a hablar con Beatriz burlándose de Ren, llevándola a prometer que nunca permitiría que Ren se reuniera de nuevo con Subaru. Reanudando el combate, Lei consigue llegar hasta Fel intentando tragársela, pero termina vomitándola al darse cuenta de que Fel no era su nombre real. Viendo esto, decide llevársela a donde está Ron para tragarse sus recuerdos y ver si él conocía el auténtico nombre de la chica, pero es detenido por Beatriz, la cual intenta matarlo usando su magia gracias a las grandes piedras mágicas que Kiritaka le dio. Beatriz necesita magia de su dueño para usar todo su potencial. Como todos sabemos, Subaru tiene un mínimo de magia, algo insuficiente para que Beatriz use todo su poder. Las piedras son de un solo uso, por lo que Beatriz solo se queda con 4 piedras, por lo que solo podría usar todo su poder 4 veces más. Lei, el cual no ha sido derrotado, trata de obtener venganza, lo que obliga a Beatriz a usar otra piedra para otro ataque mágico. Viendo que está en problemas, Lei activa su carta de triunfo, Eclipse Lunar, una técnica con la cual debilita a todos en su radio, llegando a hacer que sus cuerpos colapsen en su máxima potencia hasta matar dicho cuerpo, ¿no?, para derrotar fácilmente a todos los presentes excepto a Beatriz. Un nuevo individuo llega al lugar presentándose como Luis Arnhem, siendo también el arzobispo de la Gula. Lei le indica a Beatriz que era el espíritu artificial que ellos andaban buscando, por lo que ambos deciden atacarlas nuevamente. Pero ella utiliza las 3 piedras restantes, una para usar Chamak, otra para atacarlos y la última para curar a Otto. Mientras Fel decide usar un Metia que un subordinado le dio anteriormente, el cual afirma que ni Reinhardt podría esquivar. Beatriz reconoce dicho Metia por su color blanco, diciendo que era un Metia creado por Equidona para molestar a Volcánica el dragón. Al sentir el peligro inminente del Metia, los arzobispos intentaron huir de la explosión de luz causada por el artefacto. Lamentablemente consiguen escapar del ataque engañando
que la explosión los había alcanzado, ¿no? Estos deciden despedirse, pero Beatriz se niega a dejarles escapar. A lo que Lois responde que Eclipse es capaz de destruirles a todos, solo que aún no estaba listo para todo su potencial, ya que Light no podía usarlo apropiadamente en su cuerpo actual. Una vez terminado de hablar, los dos sujetos escapan de dicho lugar. Cerca de una torre de control, Wilhelm se encontraba peleando con su ex esposa Teresia Van Astria, el cual fue revivida por el culto de alguna manera desconocida. El otro personaje ya fue derrotado por Garfield, ¿no? El 8 brazos. Esa batalla que tiene Garfield con Kurgan es bien épica, ¿no? Comienzan a luchar con todo su potencial, toda su fuerza brutal. Y tan intensa es la batalla que en un movimiento Garfield usa... En esa batalla hacen un desmadre, ¿no? Entonces Garfield está como por un subterráneo y todos le dan apoyo a Garfield y le dicen que debe ganar. Y Garfield se acuerda del discurso de Subaru y el poder de la amistad. Entonces se hacen un desmadre y Garfield tiene el deber de proteger a los niños y a todos los que están ahí. Y se da una batalla bien épica, ¿no? Sus mandíbulas para desgarrar prácticamente el cuello del guerrero, porque era una batalla tan intensa que daban todo de sí. Y en esos últimos momentos Kurgan, el 8 brazos, entra en conciencia y dice magnífico, reconociendo al guerrero, porque Garfield era un guerrero formidable. Y así Garfield gana la batalla, y ya reanudando otra vez al escenario donde está Wilhelm con Teresia Van Astria peleando, empezamos la batalla con ellos. Después de una corta batalla intentó acabar con ella, pero se distrajo mirando a Heinkel, escondido en una esquina, haciendo que ella contraatacara, y era una de las piernas de Wilhelm haciéndolo colapsar. En ese momento Teresia se dirige hacia Heinkel, viéndolo como su siguiente presa, pero Reinhardt aparece para enfrentarla, parece el papucho de Reinhardt. Wilhelm protesta, diciendo que es una deshonra interrumpir una pelea de dos espadachines, a lo que Reinhardt responde que no se aplica en este caso, ya que uno de los espadachines es un cadáver profanado. Comenzando la pelea, Wilhelm protesta nuevamente, a lo que Reinhardt responde que él ya la mató hace 15 años, por lo que la mujer delante de ellos era una falsificación. En este instante, Reinhardt besa a su abuela de un solo golpe, haciendo que ella colapse al suelo. Una vez el combate terminó, Teresia recuperó la razón en los brazos de Wilhelm. Ambos dijeron que se amaban y posteriormente su cuerpo se derrumbó en cenizas, no antes de decir que ella estaría feliz de que se reconciliara con Reinhardt. Henkel pregunta a Reinhardt si estaba satisfecho por lo que hizo, amenazándole de contarle a todos cómo la cortó. Reinhardt no entendía de lo que le hablaba, alegando que la mujer delante de ellos era un cuerpo muerto. Wilhelm interrumpe a Henkel para preguntarle a Reinhardt si se arrepentía de lo que había hecho, a lo que responde que hizo lo que creía que era correcto. Wilhelm aceptó su respuesta, sin embargo se negó a hablar con él a partir de ese momento, indicando que él ya no tenía de qué hablar con él, diciéndole como si fuera un completo desconocido. Reinhardt en respuesta le llama por su nombre. Normalmente le dice abuelo, pero no. Bueno, aquí hay un dato muy importante, que al parecer la que fue la causante de la muerte de Teresia cuando se fue a cazar la ballena blanca y toda esa vaina, no fue nada más ni nada menos que Pandora. Así es, mis queridos amigos. Y el cómo la revivieron es desconocido, pues, ¿no? Ya se nos explicará más adelante en las historias. Mientras se dirigía al centro de la ciudad, dejando a Wilhelm ahí, poco después Kiritaka anuncia por el altavoz a toda la ciudad que el culto de la bruja había sido derrotado para alegría de todos. Subaru y Emilia volvieron rápidamente al edificio del centro de la ciudad, en ruinas, donde se reagruparon con los otros. Empezaron a celebrarlo mientras charlaban un rato. Liera se puso a cantar por el altavoz el altavoz de toda la ciudad. Subaru empezó a visitar a todos los centros de evacuación, discutió con otros sobre el libro de la sabiduría y averiguó que uno de los arzobispos fue capturado. Yendo a ver quién era, se encontró con Sirius, negándose a hablar con él a menos que Emilia y Beatriz se vayan. Ellas eran las dos que estaban vigilándola. Una vez solos le preguntó si ella estaba siguiendo su evangelio para resucitar a la bruja de la envidia. Ella le corrige diciendo que cada arzobispo sigue su evangelio para cumplir sus propios deseos. Esto le llevó a preguntar el objetivo del culto, a lo que ella responde que no hay ninguno. El culto no tiene ningún líder o un lugar de encuentro, y que cada uno hace lo que le parece correcto. Y hay pocos que conocen sobre la existencia de Pandora, pues, ¿no? Solo Regulus
y Betelgeuse saben de ella. Subaru termina acercándose lo suficiente a ella para que ella consiga lamerle la cara, lo que hace intervenir a una Emilia celosa que golpea a Sirius para alejarla de él. Cuando estaban a punto de irse, Sirius advierte de que tengan cuidado con los 3 arzobispos de la Gula, pidiendo que los matara ya que era una molestia para ella, revelando a Subaru que eran 3 arzobispos de la Gula. Subaru no llegó a ver a los 3, por lo que no sabía cuántos eran en realidad. Ante el temor de que alguien fuera eliminado, abandonó el centro de evacuación para comprobar a todos sus conocidos. Lamentablemente se dio cuenta de que el nombre de Julius fue consumido. Así es, amigos, en la batalla que tuvo Julius anteriormente, cuando estaban todos peleando, Julius estaba también peleando con un arzobispo de la Gula. Entonces él perdió su nombre. Gula se lo comió. Bueno, y aquí se narra cómo pasó, ¿no? Una vez cuando todos estaban reunidos cuando Subaru fue con los demás a ver cómo estaban los demás carpa por carpa, pues, para ver a los heridos. Subaru comienza a hablar con Wilhelm, viendo que estaban bien, se alegra y todo. Y entonces ve a alguien que estaba en la carpa mirando desde la entrada y le alza la mano y dice Julius. Y entonces el pata se gira y se va, ¿no? Subaru se molesta y no entendía por qué. Entonces mientras comienzan a hablar Subaru lo sigue a Julius. Deja a los demás y lo sigue a Julius. Y le dice por qué lo está ignorando y por qué no se fue a ver a la Anastasia si sabía que estaba en esa carpa. Y Julius le dice que está buscando a alguien, ¿no? Por lo tanto, le dice Julius, mis disculpas, está buscando a una persona, pero parece que esa persona no está ahí dentro. Subaru le dice, espera, ¿qué estás diciendo? Seguramente estás buscando a Anastasia-san, ¿cierto? Si es así, está en ese refugio, no te diste cuenta porque estás agitado, no es propio de ti. Julius hace... Subaru, ¿qué sucede? Y Subaru reaccionó instintivamente con voz aguda e intranquila. Pareciera obvio por qué la expresión de Julius mientras se giraba estaba cubierta por un asombro que él nunca había visto antes. Entonces Julius dice, Subaru, ¿tú me hablas a mí? Y Subaru dice, ¿qué clase de pregunta es esa? No tienes una personalidad tan poco elegante como para olvidarte en unas pocas horas. El caballero de los caballeros, Julius Eculus, ¿qué tontería estás? Y encogiéndose de hombros, Subaru respondió como si se riera de Julius. Y en medio de esa conversación dejó de hablar cuando cayó en la cuenta de su propia estupidez. Beatriz dice, Subaru, no corras por tu cuenta. Emilia dice, bueno, están en medio de algo, ¿cierto? Subaru dice, sí, es cierto, pero no es eso, Emilia. Tan, Beaco, tú también verán. Emilia y Beatriz quedan en silencio y Subaru dice, encontré a Julius, así que puedo llevarlo a la conferencia, ¿cierto? Beatriz dice, ¿Julius? Emilia dice, ¿Julius-san es amigo tuyo? Y entonces, así es, Julius había perdido un nombre, el caballero sin nombre. Julius dice, aunque suene patético, mi nombre parece haber sido robado en medio de mi batalla contra glotonería. Esa es mi situación actual. Subaru dice, tu nombre fue devorado. ¿Es eso lo que quieres decir? Pero consumir los recuerdos y los nombres de las personas sin duda era obra del arzobispo del pecado de la glotonería. Subaru dice, a sus víctimas le ocurre lo mismo que a Ren y a Crush-san. Subaru dice, ¿de verdad nadie te recuerda? Puede que si probamos uno por uno. Julie dice, ya me he encontrado con Anastasia-san y Ricardo. Por alguna razón me trataron como un completo desconocido. Ya he sufrido esa sensación, ser incapaz de agradecer a quien te protegió es desagradable. Julio reprime sus sentimientos y respondió, pero con su sonrisa que apenas mostraba energía, y el tono de sus palabras eran naturalmente difíciles de digerir para Subaru, ¿no? Subaru dice, Beatriz dice, es entendible a lo que Subaru quiere llegar, de hecho, pero desafortunadamente ni siquiera Betty recuerda a ese hombre. Supongo, Betty ya no está atada a la biblioteca prohibida, de hecho. Subaru dice, pero tú aún recuerdas a Ren. Beatriz dice, puedo repetírtelo tantas veces como quieras, pero deberías pensar que en caso como la única excepción, supongo, y eso queda confirmado tras ver a este hombre frente a mí, de hecho. Subaru dice, así que al final, eso es lo que puede interferir a partir de tus recuerdos. Subaru dice, cuando Byakuya salió del exterior en la biblioteca prohibida, no se vio afectado por lo que ocurrió fuera de esta. Es por eso que justo en el momento en el que el nombre de Ren fue devorado, el efecto no llegó a alcanzarla a ella. O al menos esa es la conclusión, ¿no?
Beatriz dice, si lo dices de ese modo suena como si fuera un problema que Betty haya salido de la biblioteca prohibida, supongo. Subaru dice, no es eso. Beatriz dice, raro, de hecho. Emilia dice, pero ¿por qué Subaru sí recuerda a Julius? Es justo como Ren-san. Subaru dice, bueno, esa es la cuestión. Emilia dice, ¿tienes alguna idea, Subaru? No guardes secretos, Subaru dice, no es mi intención ocultar nada, pero creo que ya tengo una idea, mas no la diré. Emilia dice, ¿eso no sería un secreto? Subaru dice, si no puedes confirmarlo, no lo declares. Considera que eso no es guardar un secreto. Y así comienzan a divagar entre sus pensamientos, ¿no? De por qué Subaru sí lo recuerda y si Subaru tenía secreto. Pero dice Subaru, pero si fuera ese el último caso, entonces confirmarlo resultaría sencillo. Julius solo tiene que reunirse con Al. Suponía Subaru, ¿no?, que tal vez Al podía recordarlo, ya que como Al y Ren no se conocían, habría sido imposible confirmarlo, pero Subaru dice, me temo que esta vez tampoco lo dirá. Recordemos que Al parece que está en este mundo bajo las circunstancias parecidas a Subaru, ¿no? Por eso Subaru dice, hay que reunirnos con Al. Me le dice, Subaru dice, es sobre tu pregunta, Emilia-tan, pero hay algo que quiero confirmar antes de responderte. Julius, tendrás que venir conmigo. Subaru dice, no me digas que no vas a rehusarte, ¿verdad? Se trata de ti después de todo. Julius dice, debo aclarar que no tengo otra opción. Parece que en estas circunstancias eres el único que posee vastos conocimientos sobre la condición que se me ha infligido. Por ese mismo motivo, seguiré tus indicaciones. Subaru dice, oye, ¿tú qué pasa con esa actitud tan sumisa? Subaru dice, meterse tan repetidamente en el papel de un caballero admirable e incrementar la carga para el grupo, como sea, hay que regresar al refugio. Hay que reunirnos. ¿Qué de Ricardo? Él participó en un ataque contigo, ¿no? ¿Se encuentra bien? Julius dice, él me protegió, pero no está tan herido. Ahora mismo está siendo tratado propiamente por Ferris. Subaru dice, ¿con qué es así? Entonces supongo que está bien. Julius dice, no espero que me muestres una preocupación amistosa. Tras caer en la confusión por estas circunstancias, preferiría que te comportaras como siempre. En fin, regresemos a los refugios. Julius dice, si bien no es algo tan agradable, no tengo más opción que dejar mi presentación en tus manos. Sería de ayuda que en esta ocasión te abstuvieras de mencionar el infructuoso esfuerzo mostrado durante la ceremonia de la selección real. Subaru dice, no vayas por ahí reabriendo viejas heridas. Carambas, preocuparme por ti fue un error. Subaru se quitó de encima la mano sobre su hombro y se giró dándole la espalda a Julius mientras se dirigía al refugio. Subaru entendía muy bien los sentimientos de Julius y por lo tanto sentía un poco de culpa por la conversación de antes, ¿no? Emilia dice, esa expresión en tu rostro evitas mostrársela a Subaru. Julius dice, disculpe, es la carencia de disposición, la fútil resistencia de un perdedor. Así es como es, les pido amablemente que no lo señale. Emilia dice, ¿perdedor dices? Julius dice, tal vez nosotros fuimos los únicos que fallaron en su misión de entre los que se dirigieron a capturar las torres de control. Ahora que ha quedado patente nuestra gran insuficiencia, ni siquiera se me debería permitir vivir cargando esta deshonra el resto de mi vida. He sido completamente derrotado. Emilia dice, lo siento. Y así comienza a conversar y Emilia con Julius, donde supuestamente dice que se siente lastimado, ¿no? Pero que no se puede hacer nada más que disculparse. Y con respecto a Subaru, muchas gracias. Emilia dice, sí, sé que si Subaru hubiera visto tu rostro, Julius-san, estaría más dolido de lo que ya está. Es por eso que te agradezco por ocultarlo. Y Julius dice, es que no le muestres esa cara porque no quiero que él sienta lástima por mí, eso es todo. Emilia queda en silencio. Julius dice, por favor solo llámame Julius. Tú me llamabas antes así y realmente me produce una sensación de desazón que no me llames Julius-san. Y Emilia dice, cerca de ti esos espíritus menores no parecen cuasi espíritus, esas criaturas parecen volar con mucha intranquilidad, ¿lo sabías? Julius dice, sí, soy consciente de ello porque son unos pequeños brotes que están cerca de mí, florecerán tarde o temprano. Y Julius dice, no harán caso a las palabras de mi yo actual,
Y lo mismo ocurre con las palabras que dirige a mi líder y a mis compañeros. Y ya luego también viene Reinhardt y comienza a hablar con Subaru y tanta vaina, ¿no? Subaru dice, ¿sabes algo sobre esta persona parada junto a mí? Reinhardt dice, ¿te refieres a Beatriz Sama, verdad? Y así no se acuerdan de él. Y comienza a explicar la situación, ¿no? Sobre Julius, tanta vaina. Y había más víctimas también. Dentro de las demás víctimas estaba el hermano de Julius, Joshua Euculus. Subaru lo lleva para que vea a su hermano, pero es una situación muy similar a la de Ren. Está como en estado vegetal y Joshua Euculus ha dejado de existir. Ni siquiera Julius recuerda quién es, y a pesar de que lo ve y sabe que por las facciones, por el color de pelo y toda la vaina de su hermano, no se acuerda de nada de él. Es el mismo estado que Ren, ¿no? Donde Julius ha sido víctima de que se le han comido toda su existencia y ha desaparecido. También está Priscilla, donde hablan sobre el contraataque, ¿no? Sobre las batallas. También está Fel y comienzan a hablar todos sobre los planes. Poco después, todos se reúnen nuevamente para hablar de lo sucedido. Subaru lleva a Julius ahí, aunque lógicamente nadie aparte de él lo recuerda. Solamente Subaru conoce a Julius, solo él se acuerda de Julius, porque él es una existencia fuera de ese mundo. Bueno, en dicha reunión deciden congelar a todas las moscas que anteriormente eran humanos e ir a visitar a la sabia Chaula de la Torre de Pléyades para conseguir información y poder arreglar a todos sus problemas. Los nombres comidos, el estado de Ren, las moscas, el veneno de Crush. La idea era buena, pero todos estaban preocupados, ya que Chaula mataba a todos los que se acercaban a la torre o el lugar donde la bruja estaba sellada. Dejando la decisión por el momento, todos pasaron el rato descansando en Prestela. Más adelante, Subaru visita a Anastasia, diciéndole que los que irán a la torre serán Emilia, Beatriz, Julius, ella y él. Anastasia pregunta por qué no incluye a su espíritu Equidona, lo que le impulsa a revelar que él sabía que la persona delante de él no era Anastasia, era Equidona, haciendo que ella deje de suplantar a Anastasia y contar que es incapaz de salir del cuerpo de Equidona. Por alguna razón, Subaru decide apoyarla diciendo que ya encontrará la manera de sacarla y que espera que ella le ayude en la torre. Una vez decididos los miembros que irán a la torre, Subaru decide regresar primero a la mansión de Roswell para recoger a alguien antes de partir, a lo que todos acceden. Así, mis queridos amigos, termina el resumen. Recuerden que la continuación, el arco 6 está en este canal. También lo voy a dejar en descripción y en los comentarios para que vean ese resumen, la continuación. Ese resumen es un poco más amplio, ya que he tenido más tiempo de hacerlo. Este resumen es más corto. No se olviden de dejar like, compartir y comentar. Pueden comentar cualquier cosa, eso me ayuda a que mis videos se recomienden.